Dichosos los que leen, escuchan y guardan las profecías del libro de Apocalipsis, porque el tiempo del fin está cerca. Dichosos ustedes, hermanos amados, también los hermanos y amigos del YouTube. Hoy, para que ustedes también, hermanos del YouTube, hoy domingo 9 de octubre, a las 11 de la mañana, hora de Perú, inició la fiesta de tabernáculos. Nosotros, como Iglesia Apostólica de Restauración, festejamos esta fiesta espiritual, basado en Juan 7, 37, 39. Jesús, en Él se cumple la fiesta de tabernáculos. Él es el tabernáculo. Bien, hoy vamos a tratar el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver, el tema es la condenación de la gran ramera y la bestia. Vamos a ver estos dos personajes, quiénes son. Y hemos visto ya en el capítulo 16 justo lo vimos en dos fechas, porque no se pudo tanto en una primera y en una segunda parte. Vimos las 7 copas de la ira de Dios, que es la última consumación del juicio de la ira de Dios. Hemos dicho, y siempre es bueno tenerlo no solamente como una revelación, sino también presente, que hoy muchísimas familias en el mundo saben que Dios es amor. Usted y yo lo sabemos. Amén. Por supuesto, Dios es amor. Y lo aprendimos nosotros aquí en Occidente. Cuando digo Occidente es porque en Oriente lo saben muy bien. Israel sabe muy bien lo que voy a decir siguientemente. Aquí en Occidente se nos enseñó, centrado más en el Nuevo Testamento, que Dios es amor. Desde Mateo hasta la tercera epístola del apóstol Juan. Y el apóstol Juan fue declarado como el apóstol del amor. Y está bien, porque así lo demuestra tanto su evangelio como las 3 epístolas y casi todo el Nuevo Testamento. Pero lo que Occidente hasta hoy tiene muy poca idea de que Dios también es un Dios de justicia. Y eso lo dice cuando Jesús nos enseñó que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A veces, y dice que después de esto nuestras necesidades son añadidas. ¿Por qué? A veces nuestras necesidades no son añadidas.
porque muchos se quedan en solo saber qué es el reino de Dios, pero se olvidaron de esa segunda parte que es y su justicia. El Antiguo Testamento nos enseña que los juicios de Dios son justos. Y ni usted ni yo podemos decir que no es así, porque estaríamos transgrediendo lo que Dios habló y sigue hablando hasta ahora. Y nos encontramos con el libro de Apocalipsis, donde vemos a un Dios que dejó de ser cordero para ser un león. Y Jesús, nuestro Mesías, en Mateo 24, nos revela dos grandes eventos que Dios aplicará en esta última generación que usted y yo vivimos. Ya hemos hablado de esta última generación, cuándo inicia y cuándo aproximadamente puede terminar, no tomando en cuenta el calendario gregoriano, ¿no? Sino el calendario hebreo, porque el calendario hebreo se movía en base a estaciones. Y eso nos da una idea. Lo que está escrito que no podemos saber ni el día ni la hora, es cierto, pero podemos saber el tiempo. Entonces, nos encontramos con el libro de Apocalipsis, con un Dios que primeramente, a través del Señor Jesucristo, y él a su vez a través de un ángel que le revela al apóstol Juan. Y ahí vemos a un apóstol Juan ya no un apóstol del amor, sino un apóstol transmitiendo lo que Dios iba a hacer con esta última generación. Primeramente, busca en un mensaje a 7 congregaciones, llamándolos a una exhortación, llamando a un cambio y llamando a perseverar. Y Jesús, nuestro Mesías, dice ahí en Mateo 24, en el contexto de estos dos grandes eventos que sucederán en esta última generación, la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Él dice ahí en Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Es un llamado a que nosotros hoy, los hijos de Dios, cumplamos con este mandato. Que Dios es un Dios justo, que la justicia, que los juicios de Dios son justos. Eso es irrevocable, es un escrito, es un mandato para el día de hoy. Y el evangelio del reino que tenemos que compartir hoy es el de justicia. La justicia de Dios sobre la humanidad de esta última generación. Indudablemente, sin dejar de lado que también debemos compartir el evangelio del reino de salvación, porque habrá varones, mujeres, familias, que Dios en su misericordia extenderá su gracia de salvación.
Es así, hermano amado, que habiendo comenzado en enero de este año, imagínese usted, estamos octubre, desde el capítulo 1, hoy estamos 17, no es que cada domingo hayamos tocado algún capítulo, sino que el Señor nos dirigía a aplicar otros temas afines al libro para que se afirme y se entienda más. Como este domingo, el próximo domingo estaremos afirmando lo que hoy iniciamos, el festejo de la fiesta de los tabernáculos. Hoy abra usted su Biblia en el libro de Apocalipsis. Y hoy terminamos el capítulo 17. En este capítulo 17, aquí el apóstol Juan está recibiendo revelaciones que se daban en el cielo. No es que él fuera arrebatado, ya explicaremos cómo es que él va. Y nos permite entender dos escenarios que sucederán tanto en la gran tribulación como en el gran juicio de Dios, que ya hemos venido viendo, tratando esos momentos. Vamos entonces, abra usted su Biblia, tome su nota, una lapicera. Va a ser muy importante porque aquí en Occidente, donde estamos, hay una apreciación con algunos errores. Indudablemente a veces por seguir una teología o seguir algo que ya fue escrito y amplificarlo en su propia teología que siguen a veces algunos líderes, amplifican y extienden el error. Vamos entonces a ver quiénes son estos dos personajes. Llamémosles, son personajes espirituales: la ramera y la bestia. Y acá hay una condenación que se va a dar en este capítulo. O sea, va a dejar a alguien de lado para que el anticristo sea único en todo el mundo. Eso vamos a irlo viendo. Apocalipsis 17 del 1 al 5. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Es muy importante aquí que veamos tenían, ¿no? Algo pasado. Quiere decir que estos ángeles ya habían derramado las 7 copas, ¿no? La consumación de los juicios de Dios. Y habló conmigo diciendo, uno de aquellos 7 ángeles que habían, ¿no?, en el capítulo 16 anterior, habían ejecutado, derramado las 7 copas. Y le dijo al apóstol Juan, ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está asentada sobre muchas aguas. Y aquí vamos a ver un poco más adelante que no tiene que ver con una nación. No tiene que ver con una nación en particular. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los que habitan en la tierra se han embriagado con el vino de su prostitución. Esto es lo que el ángel le dice, revelándole.
Pero luego, en el versículo 3, le dice, quiere decir que el apóstol Juan estaba ¿dónde estaba? Ahí vamos a ver, versículo 3. Luego me llevó en espíritu al desierto. Aquí también a veces hay otros errores que desde los púlpitos se comparten. Y cuando aquí en Occidente vemos la palabra desierto, inmediatamente viene a nuestra mente un desierto físico. Quiere decir que el apóstol Juan se fue a un desierto. Hermano amado, siempre les he dicho desde el principio en que compartimos desde el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, que el entendimiento de lo que es desierto en la mentalidad hebrea es otro tema. Desierto en la mentalidad hebrea tiene que ver con un lugar separado donde se encuentra a solas, donde una persona quiere estar a solas, y eso es un desierto en la mentalidad hebrea, ¿no? Dicho esto, seguimos. O sea, no es que Juan haya ido a un desierto. Y vi a una mujer sentada, dice, sobre una bestia salvaje. Y esta bestia salvaje nos la describe, dice, es de color rojizo, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es muy importante usted que no pierda en su mente lo que esta bestia salvaje tenía. Ya nosotros hemos visto quién es la bestia salvaje. Pero dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es bien importante que aquí vamos a ver un poquito más adelante, siempre queriendo imitar a Dios. Versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su prostitución para la tierra. Nuevamente esta mujer imitaba a alguien, ¿no? Siempre el enemigo queriendo que sus medios espirituales malignos imiten. Es el gran imitador. Eso lo vamos a ver más adelante. Y dice en el 5 que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. La Gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Vamos a descubrir a la bestia salvaje y a la mujer. En el versículo 13 nos dice que esta bestia salvaje era de color rojizo, tenía llena de nombres de blasfemia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Para ello vamos a recurrir a 3 pasajes del libro de Daniel. El libro de Daniel, Dios nos permite en algún momento podérselos enseñar. Realmente tiene mucha revelación para poder entender el libro de Apocalipsis. Usted puede irlo leyendo, sin embargo. Si no lo entiende, no haga esfuerzo por entenderlo, solo léalo. Habrá un momento en que, como este caso, compartiremos algunos pasajes, ¿no? Hoy vamos a compartir 3 pasajes para poder descubrir un poco más a esta bestia salvaje. Y sobre todo, las 7 cabezas, ¿no? Porque los 10 cuernos, como veremos, ya los descubrimos. En Daniel 7, del 7 al 8,
allí Daniel, en la visión, Dios le muestra la cuarta bestia. Y esta dice que no se lo voy a leer, solo le voy a dar el resumen. Usted sí léalo después, por eso tome las notas, ¿no?, de los versículos. Daniel 7, del 7 al 8. Y dice que esta cuarta bestia tenía 10 cuernos. Y surgió, importante, no pierda, no se desconcentre, porque el que se desconcentra pierde, porque estos son unos enlaces que nos permite el Señor entender y compartirlo con usted. Cuando dice surgió de entre ellos un cuerno pequeño, y fueron arrancados, dice, 3 de esos cuernos frente a él. Ya, nosotros sabemos ya por revelación, anteriores capítulos, que es el anticristo. Y que ese cuerno pequeño, ¿no?, tenía ojos semejantes a ojos humanos y su boca hablaba arrogantemente. Ya nosotros en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, allí descubrimos quiénes son estos 10 cuernos, ¿no?, qué naciones son, bajo qué federación se están alineando. Mis hermanos del YouTube, puede usted verlo en nuestro canal del ministerio, ¿no?, el capítulo 13, y ahí usted podrá tener una amplia información y revelación quiénes son estas 10 naciones. Usted se va a sorprender que no son los que usted oyó ni los que usted se informó. Segundo pasaje, en Daniel 7, del 19 al 20. Allí Daniel describe, el profeta Daniel describe que acerca de los 10 cuernos que estaban en la cabeza de este cuarto reino, y que de entre ellos, dice, surgía uno, y que cuando este cuerno pequeño, que vamos a ver más adelante que era poderosísimo, mucho más poder, tenía mucho más poder que los otros, en su presencia de él cayeron 3, es decir, seguramente destruyó a 3 reinos. Vamos a Daniel 7, 23 al 25. Usted léalo, yo le voy a dar solo el resumen. Aquí el profeta Daniel nos describe que los 10 cuernos son 10 reyes que van a surgir. Claro, en el tiempo de él todavía no surgían. En el tiempo nuestro, 2022, aún todavía no surgen. Dice, y también nos dice, y el último surgirá después de ellos, ¿no? Está hablando del cuerno pequeño. Está hablando de que dentro de esas 10 naciones, dentro de esos 10 cuernos, iba a surgir uno, ¿no?, después de ellos. O sea, primero iban a surgir las 10 naciones, o los 10 cuernos, o los 10 reyes, próximamente en este futuro. Y dice que este último cuerno pequeño que nosotros sabemos, aquí Daniel nos dice que va a ser mayor que estos 10 y va a derribar a 3. ¿Se imagina usted con el poder que se levanta? O sea, no era tan pequeño el cuarto. En el versículo 4
El pasaje de Apocalipsis nos relata que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. Esta es una imitación de un sacerdote del templo. En el templo de Dios, en el primer templo, un sacerdote se vestía de púrpura, ¿no? Y acuérdese usted que en el pecho, ¿no?, tenía piedras preciosas, tenía joyas, había oro. Y muchos piensan que esta mujer es Israel. Muchos maestros bíblicos hasta el día de hoy vienen enseñando que es Israel. Es un error. Ya nosotros vimos en Apocalipsis 12, del 1 al 5, les doy los pasajes, que ahí describe el apóstol Juan una mujer con otras características: corona de 2 estrellas, que estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y que estaba afligida por dar a luz. Ya nosotros sabemos que el mayor opositor era el dragón. No quería que Israel diera como fruto al Mesías. Ese era el tema. Y ahí también, en este pasaje de Apocalipsis 12 que le hemos dicho, dice que también el apóstol Juan ve otra señal en el cielo, donde ve a un dragón de fuego que tenía, ahí viene, 7 cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis 13:1, donde descubrimos de cuántas naciones está conformado este cuarto reino y de dónde iba a surgir el anticristo. En el versículo 1 de Apocalipsis 13 dijimos que, se los voy a leer: después me paré, dice el apóstol Juan, sobre la arena del mar y vi una bestia salvaje que surgió del mar, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Nuevamente 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas había nombres de blasfemia. Qué importante, no pierda de vista nombres de blasfemia sobre sus cabezas, al igual que la mujer. Y ahí hay una relación espiritual. En el capítulo 13, cuando tratamos, vimos que la bestia salvaje o el dragón, que delante de él tiene 7 cabezas, que son 7 espíritus malignos sobre 7 reyes de naciones, como veremos más adelante. Siempre el dragón, el tío, como le digo yo, Satán imitador. ¿Se acuerda usted cuando en el capítulo 5 de Apocalipsis vimos que en uno de los pasajes dice que delante de Dios estaban ¿qué? Los 7 espíritus de Dios y que fueron llevados por toda la tierra. Aquí el enemigo igualito. ¿No ves que él se quiere hacer como Dios y tiene sus 7 espíritus, ¿no?
pero que están sobre 7 naciones, que son 7 reyes. El tiempo del dragón, aquí en este capítulo, él se está dando cuenta que está muy cerca. Hoy sabe que llegado ese momento su fin va a estar muy cerca. Y está acelerando desde estos tiempos, desde estos días, el llevarse, escuche bien, en llevarse a más personas consigo. Sí, hermano. Eso es lo que está haciendo en estos días. Y no vamos a hablar más de ese tema, solo téngalo muy presente. Hoy, octubre de 2022, cuando usted enciende un canal cristiano o usted va a un video en YouTube o escucha una prédica que le comparten, lo único que podemos ver son cosas simbólicas. Si es que alguna iglesia de hoy, de la iglesia evangélica en el mundo, no por tener una bandera de Israel cerca a su púlpito, no por decir amo a Israel porque una vez se fue a recorrer turísticamente alguna de las zonas. Es cierto, ayuda mucho. No porque se sepa de que Israel es el reloj profético. No es suficiente. Antes y después del año 14 de mayo de 1948, en que se crea y establece la nación de Israel, muchos líderes antes y hasta el día de hoy han hecho que la iglesia, llamémosle evangélica, protestante, carismática, suplante a Israel, o que ya no es relevante. Pero se olvidan de lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 9, en 2 versículos, Romanos 9, versículos 4 y 5, y se los voy a leer. ¿Qué son los hijos de Israel? Él dice: a quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos de ley, el culto establecido, las promesas, los patriarcas, y en medio de quienes apareció el Mesías, el Cristo en la carne, que es Dios sobre todas las cosas, a quienes son nuestras alabanzas y nuestra adoración, eternamente y para siempre. Amén. 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 No podemos, hermanos amados, ignorar a Israel como un pueblo o decir, sí, considero a Israel solamente porque pongo mi bandera, porque sé que es el reloj profético, o porque de alguna manera visité o sigo alguna página de los lugares que existen en Israel. Hermano amado, nuestra apreciación debe ir mucho más allá de ello. El apóstol Pablo ya lo dijo ahí en Romanos 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. De ninguna manera. Es
es bueno que, que la iglesia evangélica, que la iglesia protestante y todas las denominaciones carismáticas que puedan haber, sepan esto: Dios no ha desechado a su pueblo, el cual, dice, conoció de antemano. Él conoció primero a Israel antes que al gentil que somos nosotros. Y allí, en ese capítulo 11, el mismo apóstol Pablo nos dice que por el tropiezo de ellos, ¿no?, ha venido la salvación a los gentiles. Ese tropiezo es una riqueza para el mundo de hoy. Ese fracaso del pueblo de Israel es una riqueza para los gentiles, porque nos permite alcanzar salvación. Y el apóstol Pablo nos dice: ¿cuánto más será su plenitud? Y eso ya lo vimos nosotros allí también, cuando tratamos sobre los 144,000. El tiempo de la gran tribulación, al menos los 3 años y medio posteriores a la aparición del anticristo, hermano amado, va a ser muy, muy terrible. El anticristo va a tener el control religioso, el control político y el control comercial. Como veremos más adelante, va a destruir justamente a la gran ramera por el tema comercial, ¿no? Porque lo único que él quiere tener es el tema religioso, nada más. Hoy hay muchas denominaciones a la cual la generación de hoy cada día se aproxima. Nuevo orden mundial, pero ya apareció, veía CNN en esta semana, y dice, hay un nuevo contexto global. País, nación que no se sume a ese contexto, pues dejará de ser en todo su desarrollo o poco desarrollo que pueda tener. Cualquiera fuera el nombre, hermano amado, el mundo está ingresando a esa atmósfera cada día. La mujer, esta mujer que vemos aquí en este pasaje, no es una Babilonia física. Esta ya dejó de ser. Esa dejó de ser en los tiempos vimos, ¿no?, cuando Daniel tiene esa visión, cómo Dios levanta a un príncipe persa y destruye Babilonia. Y fíjese que no hizo mucha guerra, solamente los babilónicos, a saber que Ciro, el persa, fue levantado como el mayor ejército en ese tiempo, dice que los babilónicos huyeron. Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Pero antes quiero decirle algo más sobre la mujer. Ya les dije que tenía una imitación al sacerdote de un templo de Israel por su vestimenta, pero dice que tenía un cáliz de oro con las abominaciones y la prostitución que derramaba sobre la tierra.
imitando a las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, usted me dirá, ¿está esta mujer ya influyendo? Por supuesto que sí. Hoy, lo que más hay en el mundo es confusión. Eso es lo que más existe. ¿Qué política seguir? ¿Qué religión seguir? ¿O cuál es la mejor comercialización para el mundo o para una nación? Se está viviendo muchas iniciativas, mucha creatividad intelectual humana, mucha sabiduría humana que nosotros sabemos es temporal. Y no saben que estas naciones y el mundo, que cualquier diseño que se esté haciendo va a caer por una sencilla razón, porque se tiene que llegar a ese nuevo contexto global o nuevo gobierno mundial que el anticristo está ya perfilando. Si usted me pregunta, como yo me preguntaba en esta semana, ¿el anticristo ya nació? Por supuesto que sí. Ya es alguien ya. Ya nació el falso profeta, también está vivo. Porque estamos en un futuro muy, muy próximo. Vamos entonces a Apocalipsis 17, 6 y 8. Seguimos investigando varias cosas. No se desconecte, porque el que se desconecta de lo que estamos hablando pierde, se puede ir a otro extremo. Apocalipsis 17, del 6 al 8. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de santos y de la sangre de testigos de Jesús. Al verla, me quedé estupefacto con gran asombro. Entonces el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Le está hablando al apóstol Juan. Y el ángel le dice, yo te declararé el misterio de la mujer y de la bestia salvaje que la lleva. Nuevamente, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Aquí viene algo importante. Tome aire. Dígale a los que tienen al costado, un momentito, no me hablen. Versículo 8. La bestia salvaje que has visto era, pero no es. Y está preparada para subir del abismo profundo y para ir a la destrucción. Y los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Impresionante, hermano. No se me desconecte. Se maravillarán al ver a la bestia salvaje que era pero no es y se ha acercado. Usted me dirá, ¿cómo es esto? ¿Por qué la bestia salvaje, que yo sé que es el dragón, que sé que es el Satanás, va a subir del abismo profundo? ¿En qué momento cayó? Se olvida usted del capítulo 12 que se le enseñó. Sabemos que la bestia salvaje es el dragón. Sabemos que el dragón es el calumniador, el mentiroso, el orgulloso, el padre de las mentiras. Vamos a ver qué le enseñamos en Apocalipsis 12 del 7 al 10. No se lo voy a leer todo, tarea para usted. Solamente se lo voy a describir. Hubo una guerra en los cielos entre Miguel,
el ejército de Miguel y el ejército del dragón. Indudablemente la victoria fue de Miguel. Eso está de más. Y dice que el dragón fue expulsado, ¿no? La serpiente antigua. Fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Y dice que después se escuchó una potente voz que salió del cielo. Dice, ahora es la redención, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Mesías, de su Cristo, porque ha sido derribado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaban de nuestro Dios día y noche. Ya vimos nosotros eso, ¿no? Entonces, tiene usted una respuesta por qué la bestia salvaje, el dragón o el diablo, va a salir del abismo. Porque fue arrojado. Ahora usted dirá, ¿en qué tiempo? A ver, hermano. Por entendimiento, y ahí vamos, tenga usted en mente ese periodo de la gran tribulación que son 7 años. En algún momento de los inicios, ¿no?, de ese periodo se va a dar Apocalipsis 12 del 7 al 10. El dragón va a ser expulsado porque acusaba. Quiere decir que hasta el día de hoy, 2022, como les compartía cuando tratamos el capítulo 12, es un misterio y no me toca a mí averiguar el por qué el dragón, el calumniador, Satanás hasta ahora tiene acceso ante Dios. Pero llegará su momento de su expulsión. Por eso que Juan se asombró de esta mujer. La mujer, hermano amado, no es una nación en particular. ¿Qué es la mujer? Un espíritu. Es un espíritu que está sentada, dice, sobre la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ya sabemos lo que les he compartido, que esas 7 cabezas son 7 espíritus que están sobre 7 reyes, o sea, sobre 7 naciones. Hemos visto también cómo la bestia quiere igualarse a Dios. La mujer quiere igualarse a Israel. ¿Por qué? Porque lo que va a imperar, y en ese camino está yendo el mundo, les he dado algunas estadísticas, algunas sutilezas, como está viniendo el islamismo aquí a América, porque es la religión islámica la que va a imperar en el mundo. Indudablemente por breve tiempo, ¿no? Por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y ese espíritu de confusión que representa a la mujer, hoy hay, no digo algunos, muchísimos creyentes que tienen la apreciación, pueda que se les haya enseñado así, o tengan un entendimiento confundido así, de que Alá es igual a Dios. Y bajo ese contexto, ya les compartí el domingo pasado, las atrocidades que se ha presentado en la ONU, en
en esa reunión de la ONU, cuando muchos, casi la gran mayoría de los presidentes de América Latina entraron en defensa de algunas naciones del Medio Oriente, de algunos movimientos del Medio Oriente. Hermano amado, no es casualidad. No los detallo porque ya lo compartí. Y ante esa situación hay confusión en la iglesia evangélica, protestante, carismática, católica, de que Alá es Dios. Ya hemos dicho que es un error, no es Dios. Otro argumento que ellos tienen es que después dice que cuando ahí por el siglo III la iglesia hebrea fue, o la congregación hebrea fue extendida, ¿no? Apareció la iglesia gentil tomando los instrumentos del evangelio, pero ahí comenzó la confusión. Y el islamismo aparece en el siglo VI. Ya les hablé sobre Mahoma, ¿no? De dónde nació, lo analfabeto que fue, y todos esos detalles que anteriormente le hemos dicho. Hoy ya les indiqué los medios sutiles, porque es una sutileza, hermano amado. No va a venir de una manera macabra, no va a venir de una manera peligrosa. El islamismo va a ingresar a las naciones de una manera sutil, muy sutil. Como yo ya lo vengo observando, no solamente a través de algunos programas, sino también a veces de algunas decisiones del gobierno actual y de algunos gobiernos también de América Latina. Otro aspecto que vemos en este pasaje es que Dios conoce, hermanos amados, escuchen bien, Dios conoce quiénes están inscritos en el libro de la vida. Él sabe quiénes son los que están inscritos, como también sabe quiénes no. Y usted me dirá, ¿por qué? La respuesta es sencilla, porque Él es el creador. Él no va a crear por crear. Él tiene un plan, hermano amado. Tiene un plan. Por eso, la misericordia de Dios viene desde los tiempos de Abraham, llamando a los diferentes pueblos que no eran hebreos, que no eran de Israel, a llamarlos, vuélvanse a Dios. Y ese es el llamado hasta el día de hoy. Volverse a Dios. Ese llamado, ya dijimos, cuando hace 2 domingos estábamos festejando la fiesta de las trompetas o el Rosh Hashanah. La trompeta ya sonó, hermano. Y no estoy hablando de la trompeta que uno conoce en Occidente, estamos hablando del chofar. Cuando había un toque del chofar en el pueblo de Israel, era un llamado a la persona a autoexaminarse ante la justicia de Dios. Vamos rápidamente entonces a Apocalipsis 17 del 9 al 14. Apocalipsis 17, 9, 14. Aquí está el significado para el que tenga sabiduría. Nuevamente, no se me desconecte, que nadie lo distraiga, pierda, hermano. Este capítulo es muy revelador. Ante tanto error,
de muchos líderes. Aquí está el significado para el que tenga sabiduría. El que tenga sabiduría. ¿Quién tiene sabiduría? De Dios, indudablemente. La sabiduría es un don del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, y justo ¿qué estamos diciendo? ¿Qué empieza hoy día? Hoy 9 de octubre, empieza la fiesta de los tabernáculos. Todo el que tiene sed, dijo el Señor Jesús, venga a mí. Y todo el que cree, dice, fluirá de su interior, ¿qué? Ríos de agua de vida. Eso se refería al fluir del Espíritu Santo. Cada vez más y más. Y la sabiduría es unos dones del Espíritu Santo. Vamos a entender este pasaje. Dice, el que tenga sabiduría, las 7 cabezas, escuche bien, son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Usted debe haber escuchado muchos predicadores hoy, especialmente uno que está en México, que habla que esta mujer es Italia. Debe haber escuchado. ¿Por qué? Porque está sobre 7 montes, ¿no? Pero vamos a ver nosotros más adelante que no tiene que ver nada con una nación. Y además dice que el Vaticano justamente es donde se asienta, ¿no? Esta mujer, o sea, como que el Vaticano, dicen otros, es la mujer. Bueno, vamos a seguir. Versículo 10. Y dice, y son 7 reyes. Ya sabemos que estos 7 reyes, sobre esos 7 gobernantes, hay 7 espíritus del dragón, de la bestia salvaje. Pero aquí viene, mire, algo importante. De los cuales 5 ya no son. Uno está, el otro todavía no ha venido. Pero cuando haya venido debe durar poco. ¿A quién se está refiriendo? A la bestia salvaje, que va a subir del abismo, ¿no? Porque fue arrojada. Versículo 11. La bestia salvaje que era, pero no es, este es el octavo y es de los 7. Y ahí viene una, ¿cómo es esto del octavo y es de los 7? Explíqueme. Hijo de Dios. Un hijo de Dios le va a explicar a hijos de Dios. Cuando dice este es el octavo, visualice usted los 10 cuernos, ¿no? Del libro de Daniel, que dice que de entre ellos surge, ¿no? Un cuerno pequeño, pero este cuerno pequeño es destructivo, es mucho más grande que el resto y destruye a 3. ¿Cuántos cuernos quedan? 7. Él es el octavo, ¿no? Pero, y me dice, y es de los 7. Ya me rompió el coco. Hermano amado, no se rompe el coco. Y es de los 7. Cuando dice de los 7, dice, y es de los 7 y está para destrucción. Y vamos a seguir leyendo. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, de los cuales ninguno ha recibido reino aún, pero por una hora, es decir, por un tiempo y tiempos y medio tiempo, eso ya lo sabemos, que está hablando eso,
van a recibir autoridad como reyes junto con la bestia salvaje. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia salvaje. Estos 7, que es de los 7, en el versículo 10 dice, de los cuales 5 ya no son, uno está y el otro todavía no ha venido. Quiere decir que, escuche bien, que el anticristo era, escuche bien, gobernante en una nación. Pero, por alguna razón, fue vencido y dejó de ser, así como los otros 5. Y solamente queda uno. Hoy actualmente debe existir uno. O pueda que en el camino, eso es algo que sí no lo puedo determinar, pueda que ya estén las 7 naciones, estén gobernadas por estos 7 espíritus. En algún momento 5 ya no van a ser. Quiere decir que 5 espíritus dejarán de ser, ¿no? Y prevalecerá una sola nación, y la nación, ¿no?, donde estaba el anticristo, esa dejará de ser por un momento. Pero cuando aparezca, dice en el versículo 10, debe durar poco, que ya sabemos, solo le dura 7 años. Entonces, y cuando este anticristo, ¿no?, ya sabemos quién es, ¿no?, de dónde surge, las otras naciones van a recibir autoridad como reyes, o sea, como gobernantes. Ojo, no solamente de una región, sino del mundo. Van a tener mucha influencia, porque ese es el propósito. Versículo 14. Ellos lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, es el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Entonces, usted tiene que tener claro que los montes, no es Italia, y que el Vaticano no es la mujer. Es un error. Cuando nosotros vemos Jeremías 51, 25, hay algunos pasajes que les voy a dar, pero en todos ellos Dios siempre determina que un monte tiene que ver con una nación, y cuando dice montes tiene que ver con naciones. Y más adelante lo dice. ¿Quién es esta mujer? ¿No? Jeremías, tome nota, Jeremías 51, 25, Isaías 2, 2, ¿no? Justo ahí dice, en los últimos días, el monte de la casa de Yahweh será establecido como cabeza de los montes. ¿Cuál es la casa de Yahweh? Israel, que va a estar en Jerusalén. Será establecida como cabeza de los montes, o sea, como cabeza de otras naciones, razas, lenguas, ¿no? En Apocalipsis 17, 14, que va a estar un poquito más adelante, dice, ellos lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos
y fieles. Aleluya. En el Salmo 2.8, y es aquí donde tengo que hacer un llamado de atención, sobre todo a muchos Red White, a muchos famosos, respetables, ojalá usted les tienda esto. El Salmo 2, hermano amado, ya lo dije en algún momento, ninguna de los versículos de ahí nos podemos asignar a nosotros. Ninguno. Ese Salmo 2 es exclusivo para el Mesías, cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Cualquier líder que toma algún pasaje y se lo aplica, está tomando el lugar del Mesías. Y hay uno que lo toman y hasta sacan sus fotos como abrazando el mundo. El Salmo 2.8. Miren lo que dice el Salmo 2.8. Pídeme y te concederé las naciones por herencia tuya. Es un error que un líder se aplique eso. No le corresponde. El único que tomará a las naciones por herencia, el término herencia no tiene que ver nada con otra cosa que tomar territorios, solo le corresponde a Jesús el Mesías cuando Él venga y gobierne en el reino milenial. He orado por algunos líderes que Dios les perdone por aplicarse eso. No les corresponde. El Salmo 2 es un salmo exclusivo para el Mesías. Léalo usted bien, en entendimiento, ya en alguna vez se los dije. Vamos entonces sobre todo cuando en el pasaje se habla, ¿no? Aquí en Apocalipsis 17:14, que estos reyes lucharán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, ¿no? En Apocalipsis 16, versículo del 13 al 15. Apocalipsis 16, versículo del 13 al 15. Entonces vi que surgieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, porque son espíritus malignos que realizan prodigios, que van a los reyes de todo el mundo, es decir, a los gobernantes de todo el mundo, habitado para reunirlos para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Eso va a ocurrir indudablemente en un futuro muy próximo, ¿no? Como ya hemos comentado. He aquí, dice versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y preserva sus vestiduras para no andar desnudo y que vean su desnudez. Eso se refiere a la santidad, a la santificación. Y aquí terminamos Apocalipsis 17, versículo del 15 al 18. Ahora vamos a saber cuáles son esas aguas donde la mujer se asienta. No tiene que ver, como les dije, con una nación. Vamos a leer. Como hoy se comparte, se predica, es una nación de Norteamérica, dice. Pobrecito USA. Es por el error de muchos líderes. Apocalipsis 17 del 15 al 18. Luego me dijo: las aguas que viste, ¿dónde se asienta la prostituta? ¿Qué dice? Son pueblos. No dice un pueblo.
dice pueblos, ¿no? Naciones, multitudes, razas y lenguas. Lo que pasa es que los líderes no leyeron un poquito más, se quedaron ahí en el primer pasaje. Los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje, y aquí viene, odiarán a la prostituta y la dejarán devastada y desnuda, comerán su carne y la quemarán con fuego, porque Dios puso en sus corazones el hacer la voluntad de Él y llevar a cabo un mismo propósito y entregar el reino de ellos a la bestia salvaje hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que viste es la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. ¿Qué es esto? Usted dirá, ¿qué es esto? Bueno, trataré de responderle lo más sencillo posible. Hay un momento en que la mujer, que es la Babilonia espiritual, va a haber un momento en un futuro muy próximo que va a ser una nación o una región. ¿Por qué? Y va a ser una región. ¿Cuál es cuando la gente ama las riquezas, cuál es la consecuencia? La inmoralidad, ¿cierto? Esa es la consecuencia. Cuando las riquezas son mal manejadas, viene la inmoralidad. Y eso es lo que el mundo comenzará a beber y está bebiendo ya. Pero, ahí viene, la bestia salvaje y el anticristo tiene que desaparecer. Todo aquello que sea comercio, todo aquello que sea riquezas, todo aquello que tenga que ver con inmoralidad, porque no va a ser compatible con la religión que ellos van a predicar, que es el islamismo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a poner Dios? Dios va a poner en estos reyes, en el anticristo, que va a tener todo ese poder. ¿Y qué van a hacer? Van a destruir, escuche bien, destruirán a aquella región y van a ser sus propios paisanos. Más adelante ya estaremos compartiendo eso. Y van a destruir aquella región donde hoy, escuche bien, hay muchas riquezas. Le voy dando una idea. Hoy existen muchas naciones que se abastecen de petróleo y de gas. ¿No es cierto? Petróleo y gas. Eso es lo que hoy produce riquezas. Cuando usted aplica e investiga, porque yo ya hice esa investigación personal, ve en la región del Medio Oriente, prácticamente hay 5 a 6 naciones que potencian el petróleo y el gas y abastecen a casi todo el mundo. Todo el mundo. Ya les di la pista. Entonces, una cosa es tener reservas y otra cosa es riquezas del petróleo. No, eso se lo dejo como tarea para usted, que es tener reservas y que es tener riquezas por el petróleo y el gas. Esa región indudablemente va a llegar en un momento en que, siendo dominadores de estos dos elementos productivos, ¿no?,
el espíritu ese de la mujer va a ser algo como así. Bueno, si tú me vas a comprar petróleo, si me vas a comprar gas, entonces hay cosas que tienes que hacer. Y más adelante en los capítulos siguientes vamos a seguir hablando un poco más de esto. Hasta aquí, hermanos amados. Para mis amigos del YouTube, Sandrita, que realmente Dios les bendiga y Dios les guarde. Que realmente de todo corazón Dios resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes y que la vida de Él verdaderamente se añada a ustedes. Sandrita, estoy llamando a mi asistente, creo que no sé dónde está. Los bendigo mucho, hermanos y amigos de YouTube. Mientras aquí con mis hermanos